Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a continuar con el tema de ecuaciones trigonométricas, pero por el método de factorización. Yo soy el profe Isaí y comencemos. Bien, vamos a ver este primer ejemplo. Antes de comenzar, recuerden que los casos de factorización que se conocieron son el factor común polinomio, el factor la factorización por diferencia al cuadrado, la factorización de trinomio cuadrado perfecto y trinomios cuadrados imperfectos. Bien, de esos casos son los que algunos vamos a ver aquí y veremos en este primer ejemplo que se trata del factor común, ya que se repiten dos funciones, que es la función tangente. Así que extraemos la función tangente y nos quedaría tangente del ángulo, paréntesis, tangente del ángulo más raíz de 3 igual a 0. Recordemos que para las soluciones de ecuaciones cuadráticas tenemos dos soluciones siempre. Y para las ecuaciones cúbicas son tres. Pero no vamos a ver ecuaciones cúbicas, solamente las cuadráticas. Bien, separando ambos factores como soluciones de ecuaciones independientes, sería tangente del ángulo igual a 0 y mi otra ecuación, tangente del ángulo más raíz de 3 igual a 0. Despejamos la función tangente del lado derecho y nos quedaría tangente del ángulo igual menos raíz de 3. Ahora, una vez nos queda la función tangente solita, aplicamos la tangente inversa para que nos quede el ángulo solito. Bien, ahora cuando llegamos aquí, tenemos que ver en nuestra tabla de valores para qué ángulo la tangente vale 0 y para qué ángulo la tangente vale menos raíz de 3. Viendo la tabla de valores, podemos observar que la tangente vale 0 para el ángulo de 180 grados y también vale 0 para el ángulo de 360 grados. Así que tenemos dos soluciones en mi primera ecuación, 180 y 360. En mi segunda ecuación, ¿para qué ángulo la tangente vale menos raíz de 3? Sería entonces el ángulo de 120 y el ángulo de 300 grados. También tenemos dos soluciones. Así que sería el ángulo de 120 y mi ángulo de 300. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo tenemos una expresión mejor dicho, una ecuación cuadrática, pero como podemos observar, ambos términos, ya llámese 2 seno cuadrado y 3 coseno del ángulo, son funciones diferentes. Cuando sucede esto, lo que tenemos que hacer es utilizar las identidades. En vista de que coseno no me lleva a la función seno, la única opción sería utilizar la identidad pitagórica de seno cuadrado. Seno cuadrado del ángulo es igual 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Reemplazamos, serían 2 paréntesis 1 menos coseno cuadrado del ángulo más 3 coseno del ángulo menos 3 igual a 0. Multiplicamos ahora 2 por 1, 2, y 2 por coseno cuadrado, 2 coseno cuadrado del ángulo, más 3 coseno del ángulo, menos 3 igual a 0. Bien, reducimos términos semejantes, en este caso solo los términos libres, el 2 y el menos 3. Y nos quedaría menos 1. Una vez hacemos esto, podemos observar que tenemos un caso de trinomio, pero tenemos un signo negativo al principio. Así que para trabajarlo de una forma cómoda, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Así que nos quedaría 2 coseno cuadrado menos 3 más 1 igual a 0. Ahora sí, podemos resolver este caso de trinomio. Este caso de trinomio es un caso de trinomio cuadrado imperfecto, dado que el primer coeficiente es raíz inexacta. El 2 es una raíz inexacta. Es por eso que podemos llamarlo trinomio cuadrado imperfecto.
no es una raíz exacta si extraemos la raíz del primer término. Bien, entonces escribimos los factores de 2 coseno cuadrado, que serían 2 coseno del ángulo y coseno del ángulo. Lo mismo hacemos para el último término, ya que es un caso de trinomio cuadrado imperfecto. Tenemos que buscar los factores. Factores de más 1 sería menos 1 y menos 1, ¿verdad? Tenemos que utilizar menos 1 por menos 1, dado que en el término del medio tenemos una cantidad negativa. Bien, la condición es, dado dos factores, ¿verdad? Me resulte 1, en este caso menos 1 y menos 1, pero al multiplicarse, esos factores me debe resultar menos 3. Bien, hacemos la multiplicación en cruz para ver el resultado y nos quedaría menos 2 coseno del ángulo y menos coseno del ángulo. Como son cantidades de signos negativos, los sumamos y sería menos 3 coseno del ángulo, que es el resultado del medio. Como se cumple esta condición, ahora sí podemos asociar mi primer factor como 2 coseno del ángulo menos 1 y mi otro factor coseno del ángulo menos 1. Asociamos esos dos factores ya que me resultó las condiciones del problema, dado que la multiplicación sea 1 y la suma sea menos 3. Bien, ahora separamos ambas soluciones como dos ecuaciones, ¿verdad? Dos factores, dos ecuaciones. Despejamos la función coseno de ambos lados. Una vez nos queda la función coseno sola, podemos aplicar coseno inverso para dejar el ángulo solo. Bien, una vez llegamos aquí, ¿para qué ángulo coseno vale 1/2? Bueno, como es un resultado positivo, coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Las soluciones serían entonces el ángulo de 60 y el ángulo de 300. ¿Para qué ángulo coseno vale 1? Bueno, aquí sería la misma soluciones en ambos cuadrantes. Sería el ángulo de 0 y el ángulo de 360, ¿verdad? Usted lo puede comprobar con su tabla de valores. Bien, vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 tenemos el trinomio cuadrado y no hay necesidad de utilizar una identidad, así que utilizamos de una vez. Vamos a extraer los factores de 2 seno cuadrado, que sería 2 seno del ángulo y seno del ángulo. Factores de 3 sería entonces menos 3 y menos 1. Y también sería negativo, dado que en el término del medio tenemos un negativo. Pero acá la multiplicación me resulta 3, ¿verdad? Bien, ahora haciendo la multiplicación en cruz, nos quedaría menos 2 seno del ángulo y menos 3 seno del ángulo. Y si sumamos, nos resulta menos 5 seno del ángulo. En vista de que se cumple la condición del término del medio, asociamos mi primer factor como 2 seno del ángulo menos 1 y el otro que es seno del ángulo menos 3. Quedaría entonces de esta forma. Una vez encontramos los dos factores, pasamos a separar las dos soluciones como dos ecuaciones. Sería 2 seno del ángulo menos 1 igual a 0 y seno del ángulo menos 3 igual a 0. Despejamos seno de ambos lados. ¿Verdad? Bien. Una vez ya despejamos el ángulo, tenemos que buscar en nuestra tabla de valores para qué ángulo la función seno vale 1/2 y para qué ángulo seno vale 3. En la ecuación del lado derecho
voy a decirle que allí no hay solución. No hay solución porque el rango de seno va de 0 a 1, así que no existe. En la siguiente sí hay solución y lo podemos ver en el ángulo de 30 y en el ángulo de 150. Así que las soluciones serían el ángulo de 30 y el ángulo de 330. Bien. Último ejemplo. Este es un caso particular que quería mostrarle. Aquí tenemos seno cuadrado del triple ángulo más seno del triple ángulo de x. Y igual coseno cuadrado del triple ángulo de x. Bien, aquí tenemos otra función diferente, así que tenemos que utilizar la identidad pitagórica para que me quede todo en función de una sola. Pasamos todo del lado izquierdo y ahora utilizamos la identidad pitagórica de coseno cuadrado. 1 menos seno cuadrado del triple ángulo. ¿Ya? Tiene que tener el mismo argumento para poder ser efectiva la sustitución. Eliminando el paréntesis nos quedaría de esta forma. Ahora, reduciendo términos semejantes, nos quedaría de esta otra. Y ya nos quedaría entonces el trinomio cuadrado imperfecto una vez más. Descomponemos los factores de seno cuadrado y los factores de 2. Ahora multiplicamos en cruz. Nos resulta entonces 2 seno del triple ángulo y menos seno del triple ángulo. Y si hacemos la resta, nos resulta seno del triple ángulo, así que se cumple la condición y ahora asociamos las soluciones de factores de 3x menos 1 y el otro factor, seno de 3x más 2. Así. Una vez encontramos los dos factores, ahora separamos ambos factores como soluciones de dos ecuaciones y despejamos el seno del triple ángulo. Seno del triple ángulo y seno del triple ángulo. Ahora, recuerden que el triple ángulo es como si tuviéramos el argumento de alfa o de beta, ¿verdad? Ese 3x no se puede despejar de una vez ahí. Ella se va a despejar una vez encontramos el ángulo. Bien, aplicamos seno inverso, nos quedaría seno inverso de 1 y seno inverso de menos 2. Recordemos que el seno, la función seno y la función coseno tienen un comportamiento que va de 0 a 1. Si se pasa de ese rango, ya no existe. Así que ponemos aquí, no existe. Y del lado izquierdo sí hay solución, ¿verdad? ¿Para qué ángulo seno vale 1? Aquí sería entonces el ángulo de 90 grados. Ahí está. Una vez ya encontramos el ángulo, ya podemos utilizar ese 3 para saber cuál es el ángulo X. El ángulo X sería el ángulo de 30, ya que el 3 pasaría dividiendo en 90 y nos quedaría 30 grados. Muy bien, de esa forma terminamos. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, hágamelo saber ahí en la caja de comentarios y nos veremos entonces en la próxima clase. Nos veremos pronto.